La era victoriana, que abarcó casi un siglo, desde 1837 hasta 1901, fue una época de profundos cambios que todavía influye en nuestro mundo actual. Esta era fue testigo de avances tecnológicos sin precedentes, cambios significativos en las estructuras sociales y una aceleración de la revolución industrial. Volviendo al período victoriano temprano, la sociedad estaba fuertemente estratificada según líneas de clases, y la gran mayoría de la gente vivía en comunidades rurales, trabajando en la agricultura o el comercio. La estructura económica que se había mantenido prácticamente sin cambios durante siglos se vio repentinamente trastocada por la industrialización, que desplazó la mano de obra del comercio manual a las fábricas mecanizadas. Esto provocó una creciente urbanización y alteraciones dramáticas en los estilos de vida. A medida que la revolución industrial se aceleró, los avances tecnológicos se convirtieron en la fuerza impulsora detrás del cambio social y económico. La invención de las máquinas facilitó el empleo, pero también provocó desplazamientos laborales y una disminución del nivel de vida de muchos. La mejora de los métodos de transporte fue otra faceta de la tecnología que significó el comienzo de una nueva era. Desde las primeras máquinas de vapor hasta el uso generalizado del ferrocarril, el período victoriano estuvo marcado por una aceleración de los viajes sin precedentes. Con la llegada de los ferrocarriles, en la época victoriana se estandarizaron las zonas horarias por primera vez, lo que llevó a una comprensión más sistemática del tiempo. Esto reflejó la tendencia más amplia de sistematización tanto en la tecnología como en la sociedad. Mientras tanto, una serie de innovaciones y mejoras tecnológicas comenzaron a dar forma a la vida cotidiana. La iluminación, por ejemplo, experimentó un cambio revolucionario con la introducción de lámparas de gas que iluminaban las calles, los hogares y los espacios públicos. Al mismo tiempo, hubo un aumento en la popularidad y disponibilidad de los medios impresos, que finalmente sembrarían las semillas de los periódicos sensacionalistas y de gran formato de hoy. Nació una nueva cultura de comunicación de masas y discurso público. En términos de avances científicos, la época victoriana fue una época de grandes descubrimientos. Un mayor énfasis en la educación impulsó el crecimiento de las universidades mientras surgían las bases de las instituciones científicas y tecnológicas modernas. La comunicación también experimentó una revolución durante este período. Con las numerosas mejoras en el sistema postal y la invención del primer sello postal, se volvió más fácil que nunca enviar y recibir cartas. A pesar de todos estos cambios, la era victoriana también tuvo su parte de luchas. Fue un período marcado por marcadas desigualdades sociales, especialmente entre ricos y pobres, que contribuyeron a niveles sin precedentes de pobreza y descontento. A medida que avanzamos hacia las últimas etapas del período, la época victoriana experimentó importantes cambios culturales y sociales. Las leyes de reforma de las décadas de 1860 y 1870, por ejemplo, condujeron a una mayor participación política y representación de más sectores de la sociedad. La proliferación de la clase media trajo una demanda de nuevas formas de entretenimiento, lo que llevó al crecimiento de parques públicos y museos y al establecimiento de algunos de los clubes y equipos deportivos más emblemáticos del mundo. Mientras tanto, la era también estuvo marcada por una ola de imperialismo que vio al Imperio Británico expandirse hasta su cenit. Esto no solo aumentó el alcance y el poder de Gran Bretaña, sino que también influyó en su cultura, política y economía. Asimismo, la época victoriana desencadenó importantes cambios ambientales. La vasta expansión de las actividades industriales y mineras provocó una contaminación generalizada y una marcada alteración de los paisajes naturales de la Tierra. Si bien la era victoriana a menudo se asocia con avances y cambios implacables, el período también sentó las bases de muchos de los principios y creencias que todavía guían y gobiernan nuestras sociedades en la actualidad. La mayoría de edad de la época victoriana marcó un período de transformación incomparable. Transformó a Gran Bretaña de una sociedad predominantemente agraria a la primera potencia industrial del mundo, remodelando no solo el paisaje sino también la mentalidad de una nación entera. Los avances científicos de este período no solo mejoraron la prosperidad material, sino que también sirvieron como presagio de importantes reformas sociales. La evolución de las teorías científicas básicas alteró profundamente la comprensión del mundo y el lugar que ocupa la humanidad en él. Al mismo tiempo, la ola materialista de progreso también sacó a la superficie el lado más oscuro de la modernización. Las deplorables condiciones laborales y los niveles de vida empobrecidos de la clase trabajadora victoriana provocaron una grave reacción y dieron lugar a la mano de obra organizada. A lo largo de esta era transformadora, las artes visuales desempeñaron un papel importante en la documentación e interpretación del mundo a medida que cambiaba. Nacieron nuevos estilos de pintura y diseño, que reflejan los paisajes alterados y las ideologías sociopolíticas de la época.
A medida que exploramos las dimensiones multifacéticas de la era victoriana, obtenemos una apreciación más profunda de cómo los vastos cambios sociales y los desarrollos tecnológicos interactuaron e influyeron mutuamente. El espíritu de la época victoriana, a menudo representado como una época de esperanza y miedo, tal vez podría resonar en nuestro propio tiempo, una época marcada por rápidos cambios tecnológicos y la necesidad siempre presente de adaptaciones y equilibrio social. Avanzando hacia finales del período victoriano, los avances tecnológicos dieron un giro radical con la introducción de la electricidad. Rápidamente se convirtió en un factor esencial para impulsar el dinamismo de una sociedad en proceso de modernización. La comunicación eléctrica también experimentó una revolución con la introducción del teléfono. Esta nueva tecnología remodeló dramáticamente la forma en que las personas interactuaban e intercambiaban información, moviendo a la sociedad de los confines de las cartas y los mensajeros a la comunicación instantánea y directa. Mientras tanto, la fotografía, a menudo denominada el espejo con memoria, se convirtió en el cronista visual de la época victoriana, proporcionando una visión de primera mano de la vida de las personas, la sociedad y los rápidos cambios que se estaban produciendo. Al final del período victoriano, el inicio del siglo XX marcó el comienzo de otro cambio profundo con el nacimiento de la era de la máquina. Uno de esos símbolos destacados de esta época es el auge del automóvil. El cine, otro invento del siglo XX, inició una nueva forma de entretenimiento de masas, desdibujando cada vez más las distinciones de clases y la homogeneidad social que tipificaban el mundo victoriano. Dejando un vasto legado de progreso y lucha, la era victoriana allanó el camino para el mundo moderno. Sus impactos todavía se pueden ver en nuestras estructuras, valores y normas sociales, en el corte y empuje, el impulso y la atracción de los debates y discusiones en curso, el progreso y los reveses. Como era histórica, la época victoriana presenta una narrativa convincente de transformación matizada, compleja y llena de contradicciones. Recordamos este período no solo para comprender mejor el pasado, sino también para reflexionar sobre el tipo de futuro que queremos para nosotros y las generaciones venideras.